Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta nueva sesión virtual del COSIER. Estamos trabajando para todo el sector eléctrico colombiano e internacional a través de estas opciones para tratar temas de importancia y de actualidad. En esta ocasión, pues vamos a iniciar lo que es nuestra sesión de capacitación sobre microredes sostenibles, solución para la transformación del sector energético, acciones para fomentar el despliegue tecnológico. Vamos a tener dos sesiones el día de hoy. Iniciamos de 8 a 10:30 y el día viernes también vamos a hacer otra sesión similar. Nosotros lo que hemos querido hacer con esta nueva capacitación es dar una opción para que en un escenario pluralista como es este podamos hacer una serie de análisis y ampliar conocimientos en torno a lo que es las microredes sostenibles, tanto en lo que tiene que ver con zonas no interconectadas como también en lo que tiene que ver en la, digamos, en las áreas de distribución, las redes de microredes embebidas en los sistemas de distribución. Queremos dar una capacitación muy especial y diferenciadora en el sentido de que podamos tener tanto la parte académica como la parte práctica. Queremos que todas estas capacitaciones realmente ayuden al proceso mismo de lo que es la implementación de las diferentes microredes en ambos aspectos. En Colombia, pues estamos en lo que es terminando el estudio de transformación energética liderado por el Ministerio de Minas y Energía, donde precisamente se hace el análisis de toda esta transformación energética y digital para adaptar nuestro sistema a estos nuevos retos. Entonces creímos conveniente hacer una combinación muy importante, como pueden apreciar, con los diferentes conferencistas, tanto de lo que son los expertos internacionales, los consultores, el gobierno mismo, la academia, que es parte importante en este proceso. Entonces, por eso estamos ofreciendo a ustedes esta opción. Inicialmente vamos a tener estas dos sesiones, como se les ha anunciado, hoy y el día viernes, y posteriormente, al final del viernes, vamos a mostrarles lo que tenemos previsto para más adelante seguir con este proceso. Sin más preámbulos, quiero hacer introducción a nuestro invitado especial para el inicio de esta capacitación. Nada más ni nada menos que Roberto Sangrandi, quien es una persona muy cercana a Colombia, al COSIER, pues lo tuvimos prácticamente hace un año en otro evento sobre distribución y los esquemas de remuneración. Bienvenido, Roberto, nuevamente por acá. Roberto es el secretario general de lo que son los sistemas o los operadores de sistemas de distribución de Europa. Él está en Bélgica. Roberto se unió a ETSO como asesor especial del grupo Enel de Italia en el 2014 y fue nombrado secretario general en marzo del 2017. Dirigió la Oficina de Asuntos Públicos Europeos en Bruselas para Enel entre el 2007 y 2014. Anteriormente, con Enel había trabajado como jefe de responsabilidad social corporativa, identidad e imagen, planes de comunicación corporativa. Previo, durante 12 años, trabajó para la Fiat como director de Relaciones Externas en Frankfurt y jefe de Relaciones de Medios Internacionales, y por casi 15 años trabajó como periodista económico y financiero. Último puesto, editor jefe en El Mundo en Italia. Además, trabajó como experto en comunicaciones organizacionales para una importante empresa de consultoría durante algunos años.
sin más preámbulos, Roberto, puedes iniciar tu conferencia. Posteriormente vamos a seguir con las siguientes conferencias de acuerdo al programa. Roberto va a tener una ayuda especial para la traducción. Él va a hacer su presentación en inglés y Felipe, nuestro traductor, pues va a hacer la traducción correspondiente al español para facilitar la interpretación de su conocimiento a todos los que están asistentes. Nuevamente, bienvenidos todos y que sea un éxito y que aprendan mucho y participen activamente en esta capacitación. Bienvenidos a todos y Roberto, por favor, es tu turno. Sigue, por favor, Roberto. Sí, es un placer para mí estar en COSIER después de mi presencia física en la coordinación de los reguladores de Sudamérica, la presentación que hicimos hace casi un año, ¿no? Fue un honor verdadero para mí. Es una lástima, la verdad, que toda esta situación de la COVID-19 haya impedido que yo haya podido estar allá físicamente. Hubiera sido un placer para mí. Entonces, muchísimas gracias a todos por la invitación. Y como dijiste también, sin más preámbulo, vamos a pasar a este programa de capacitación muy importante y muy especial que ustedes están ofreciendo, que es de mi total admiración, por cierto. Lo que les traigo aquí es el resultado de una serie de consideraciones que la EDSO desarrolló para las microredes de las comunidades energéticas locales, como nosotros las llamamos, aquí en Europa. Y son exactamente la misma. Esto ha sido Felipe, desarrollado. Felipe, un momento. Y quería mencionar desde el principio que, y lo voy a repetir durante mi presentación, que todo esto se basa en un documento, que es un documento interno de EDSO, pero en la presencia de las peticiones específicas de las deseos de sus países, estamos, por supuesto, dispuestos a compartir nuestra experiencia. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a estar compartiendo mi pantalla y voy a pasar a través de mi presentación muy rápidamente. Simplemente quiero agradecerle a Felipe por la traducción y voy a estar más que complacido de recibir sus preguntas al final de mi presentación. Desafortunadamente no puedo quedarme durante toda la sesión, pero me voy a quedar tanto como sea posible para que podamos interactuar. Listo, aquí estoy compartiendo mi presentación en este momento y listo, perfecto, excelente. Muchísimas gracias de nuevo por su invitación hoy. Por cierto, quiero mencionarles algo de EDSO. Tenemos 51 años de existencia como EDSO. Estamos muy orgullosos de todo esto, de toda nuestra trayectoria. Comenzamos especialmente de servicios. Mr. Roberto, hold on one second. Mr. Roberto, could you please make your presentation full screen? Dice que ya está en pantalla completa. Mr. Robert, dice dice que ya revisó y que sí está en pantalla completa. Yo también yo no la estoy viendo en pantalla completa.
Mr. Zangrandi, can you click on the lower part of your screen that says full view presentation? El señor Sangrandi se disculpa con todos los participantes. Por alguna razón no se puede ver la presentación en pantalla completa. Yeah, Mr. David says we can't see your presentation full screen. In this moment, we can't see it. We cannot see it. Mil disculpas, por favor, a los asistentes. Estamos trabajando en un par de cuestiones técnicas con la presentación del señor Sangrandi. En un momento la verán otra vez en pantalla. Mil disculpas a todos. Ahora sí vamos a continuar. Listo, esta es la foto familiar. Solamente tenemos 10 años de edad. Fuimos fundados en 2010 y en este momento tenemos más de 41 operadores de sistemas de distribución europeos líderes que calculan 42 casos, pero aquí estamos en asociación. Es la asociación de los distribuidores holandeses. Y también incorporamos otros distribuidores de otras ubicaciones. Entonces, por eso es que ustedes ven 41 casos aquí. Nosotros representamos el 75% de todos los clientes conectados de la Unión Europea, de los cuales tenemos una impresionante cifra de 350 millones de ciudadanos a los que les prestamos servicios a través de la SETSO. Somos miembros de un conglomerado que maneja 7 millones de kilómetros de líneas a lo largo de 320,000 salarios que pagamos a nuestros empleados. La ETSO representa el 35% de toda la cadena de valor total del sector eléctrico europeo entero, lo que significa, a grosso modo, que un flujo de inversiones que se encuentran en la región están por encima de 15,000 millones de euros por año que van hacia nuestra industria. Es para mostrarles nuestra responsabilidad incluso y nuestro compromiso de ser los portadores de este servicio tan importante como servidores de los distribuidores europeos. Solamente para establecer algunos lineamientos, las microredes son sistemas de distribución eléctrica que contienen cargas y energía distribuida, pero también distribuyen electricidad generada localmente y coordinan el almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento, ya sea de manera técnica o
como se le conoce comúnmente, los métodos más allá de las líneas de poner energía en la red desde la parte inferior o digamos desde una perspectiva de abajo hacia arriba. Las microredes pueden ser operadas de manera coordinada y controlada, ya sea conectadas a la red de poder principal o aisladamente. Esto significa que va a haber muchas complicaciones y diferentes enfoques según se le mire desde la perspectiva regulatoria. Tenemos microredes y las hemos traído adentro de un marco institucional por la Comisión Europea. Y los conversamos, los discutimos en el Parlamento o en el Consejo Europeo. Dentro de las discusiones de energía limpia para todos los europeos que tomó lugar en el 2018, estas comunidades energéticas locales se definieron como dos categorías: las comunidades de energía local ciudadanas o las comunidades de energía renovable. Fueron analizados desde una perspectiva institucional y fueron previstas también en el paquete de energía limpia que fue aprobado el mismo año. Igual. Si nos atenemos a las dos definiciones previas, descubriremos que ambas se refieren a dos áreas de la distribución energética: consumo y almacenamiento, con cierta flexibilidad dentro de la infraestructura energética. Esto es importante particularmente porque igual ambas definiciones solamente se van a los derechos y a las responsabilidades de los clientes o de los usuarios en ambas comunidades. Y por supuesto, algunas de las obligaciones ETSO para con estas comunidades se consideran también. La Comisión del Parlamento de la Unión Europea propuso una definición que fuera a simplificar las comunidades energéticas renovables o ciudadanas. Nosotros recolectamos dentro de nuestra asociación proyectos y ejemplos relacionados con microredes, con un enfoque en cuál iba a ser el modo para las comunidades energéticas que valiera la pena análisis y experimentación para el despliegue, para que se utilizara el despliegue como ejemplo de casos de uso para discusiones futuras. Muy bien. Todavía estoy teniendo un par de temas técnicos aquí, por favor, mucha paciencia. Listo, entonces nosotros establecimos dos escenarios básicos para las microredes. Las microredes son vistas como soluciones para redes en islas, en destinos remotos, que trabajan por fuera de la red. Eso es necesario. Esto hace que sea necesario tener modos islas. Estamos probando algunos de ellos en Europa, en sitios aislados. Esto es para la conformación debido a la conformación de la geografía, especialmente de las realidades al sur de Europa. Tenemos, por ejemplo, un caso de uso. Tenemos un caso en el archipiélago griego, en el que estamos haciendo experimentos, y también en otras islas en el Mediterráneo y en el Océano Atlántico. Las microredes, segundo que todo, son implementadas como solución para las comunidades locales o ciudadanas en áreas en donde operan los sistemas de distribución, en donde ya haya una red pública densa disponible, sin necesidad de operación por fuera de la red. Les explico. Esto es lo que marca la legislación para las comunidades energéticas ciudadanas o locales, porque, por ejemplo, hace unos años aquí en Bélgica
una cooperativa enorme de ciudadanos comenzó a actuar como, como una microred inicialmente, compartiendo su producción y conectando desarrollos de bienes raíces nuevos hacia una especie de red secundaria para desarrollarlas a plantas generadoras virtuales, como se les conoce. Y buscaban una integración completa de su producción de una red que ya estaba siendo operada por la ETSOS y también de otras redes que pudieran separarse de la red principal eventualmente. Y por supuesto, sobra decir que en ese tiempo, hace 3 o 4 años, la Asociación de Sistemas de Distribución y algunas otras de esos vieron la posibilidad de tener una comunidad energética local eh, con total lineamiento legislativo en operación y la vieron como una perturbación grande y una gran amenaza a nuestro propio negocio en ese tiempo. Nosotros estábamos pensando que esto podría quizás poner en peligro la estabilidad de las redes y también teníamos miedo de que pudiera haber provocado ciertas perturbaciones regulatorias este nuevo fenómeno y básicamente verticalizar las diferencias entre las DSOs completas de pleno derecho y la nueva legislación que estaba surgiendo en ese momento que lo empezamos a ver como algo que los reguladores podían ver también como la misma regulación que las DSOs que ya existen. Nuestra petición entonces fue que consideraran las microredes o las comunidades energéticas locales como si prestaran servicios de distribución como DSOs y utilizando el mismo patrón regulatorio de los operadores de sistemas de distribución de pleno derecho. Gradualmente, al haberlos puesto en la misma categoría, descubrimos que existen muchas oportunidades en ese mercado emergente que habíamos percibido como amenaza al principio a la hora de tener microredes en operación junto con las operadores de sistemas de distribución tradicionales. Para la distribución, los operadores de sistemas pensamos que las microredes podrían reducir o posponer las inversiones, por ejemplo, incrementar la capacidad de hosting y mejorar los servicios de calidad en coordinación con los servicios de los operadores de sistemas de distribución. Piénsenlo como ubicaciones remotas en las que se puede propender por el desarrollo de sistemas de distribución y que también propenden por la flexibilidad en términos del desarrollo de redes que pueden ofrecer. Muchos de esos también consideraron que existe una evolución estratégica, una posibilidad de evolución estratégica al asociarse con comunidades energéticas locales o al promoverlas como una especie de respaldo para la red principal. Estos son algunos ejemplos solamente, pero este tema todavía está en la mesa y todavía en este momento es objeto de discusión. Obviamente, necesitamos un marco regulatorio apropiado. Los reguladores ya han hecho mucho progreso al considerar estas posibilidades de tener un sistema dignificado y estructurado que funcione junto con los generadores locales o a nivel local. Esa es la realidad en este momento, en el futuro o lo que nos depara. Lo que queremos es permitirle a las microredes a que
ofrezcan estos beneficios a muchos actores en nuestro paradigma y que también tengan una operación de mercado efectiva y que no generen impactos negativos. Una buena planeación colectiva y para un buen camino operativo es necesario en este momento. Las microredes son un desafío particular para las DSOs tradicionales. Existe una necesidad de tener un campo de juego igual para todos los operadores de redes y de microredes, y necesitan tener el mismo nivel en el mercado. Esto debe ser considerado y también debe ser debatido con la legislación y con muchos otros actores. Les pedimos a nuestros participantes un momento. Parece que tuvo una desconexión momentánea Roberto. Vamos a averiguar qué pasó. Denos un minuto, por favor. Mil disculpas, damas y caballeros. Hay temas técnicos aquí. De parte del señor Sangrandi, mil disculpas. Es esta, entonces, como estábamos diciendo, son una serie de oportunidades que las microredes nos ofrecen. Y por supuesto es muy importante también de tener mucha conciencia de que esto no es un ejercicio fácil. Sin embargo, si es bien coordinado, podría enriquecer el sistema de distribución. Por supuesto, los distribuidores tienen que tener esa mentalidad colaboradora, porque parece que la apertura de la responsabilidad abierta de la red o la responsabilidad colectiva de la red está aquí con nosotros. También es necesario democratizar el acceso a la energía
de los ciudadanos a los que sirven las distribuidoras, los operadores. Las microredes podrían ser vistas simplemente como subsistemas, pero eso no funciona. Sí pueden ser independientes, pero ya sea que estén conectadas o no conectadas con la red mayor, debe tomarse en cuenta como componentes importantes. Es decir, la democracia energética no se debe poner en puesta de duda, ciertamente así no pasa en Europa. Durante la conversación tendremos que hablar de ello. Es posible establecer asociaciones que beneficien a ambas partes y esto es algo que representa, por supuesto, una oportunidad para poder utilizar la energía generada localmente, pero todo esto debe hacerse de manera muy específica, de manera muy controlada y muy armonizada. No se trata simplemente de mercado, no se trata simplemente de la racionalización de las inversiones y ni de tarifas. Es una cuestión que tiene que estar al frente de la unión con la red y que no puede funcionar en aislamiento. Estamos hablando de un servicio que es esencial, especialmente allí en donde los servicios no están en pleno desarrollo. Así que el lema aquí debe ser la unión hace la fuerza. Y es necesario que exista un desarrollo armónico de las microredes en el sistema eléctrico. Entonces, ahora, vamos a ir un poquito más profundo en estos temas. Ya estoy muy pasado de tiempo, pero entonces voy a mantener esta siguiente parte muy corta. Y es que el camino a futuro de los DSOs debería ser sostenible y responsable. Tendremos los mismos requisitos de seguridad que los estándares de calidad de servicio en cualquier escenario van a tener con las microredes y con las comunidades generadoras. Van a haber nuevos parámetros técnicos para los sistemas eficientes. Estamos hablando de indicadores de redes alrededor de procesos y como estándares futuros para conectividades futuras y lo que pueda hacer la regulación por nosotros. Esto significa que tenemos que optimizar el despacho de la generación renovable, por supuesto, y que tendremos que tener un muy buen manejo de los recursos que están conectados a la red de distribución, que en atención a factores económicos también. Tenemos que superar las limitaciones y también tenemos que aumentar las inversiones, que es una de las oportunidades que tendremos por medio de involucrar a las comunidades generadoras y las microredes. Este documento que nosotros reunimos también lo hicimos junto con la Comisión Europea y se los menciono porque esto da fe del compromiso que EDSO siente y que es importante declararlo en espacios como este. Ahora, en lo que respecta a el papel que juega la autoridad reguladora nacional, en nuestro caso es una de las más importantes en nuestra parte del mundo y la regulación nacional en su parte del mundo tiene que tener la autoridad para especificar el alcance de las microredes. Las microredes necesitan criterios muy claros, tales como el tamaño del área, por ejemplo, en el que se pueden ser desarrolladas, entre otras. Y si existe alguna limitación
o existe algún umbral respecto al número de clientes, eso debe ser arreglado, eso debe ser atendido. Los reguladores también tienen que ser llamados a describir, en lo que respecta a las microredes, las condiciones bajo las cuales estas microredes tienen la autorización de manejar activos de red. Nadie realmente ha tomado en cuenta estos puntos específicos hasta ahora que yo sepa, pero por ejemplo, la legislación europea inicial, lo que también se previó para la comunidad energética local es que podían arrendar propiedad o activos de las DSOs, de los operadores de sistemas de distribución que ya tuvieran ciertos activos, pero eso también supuso unas nuevas complicaciones y procesos dentro del marco regulatorio que no pueden ser infravaloradas. Y además de todo, también nosotros pensamos que existe una necesidad de establecer el mismo tipo de supervisión por parte de estas entidades a los generadores más locales, así como lo hacen para las DSOs más tradicionales. Entonces, esto es una complicación extra, sí, por supuesto, en esta perspectiva. Sin embargo, es algo que tiene que suceder y que tiene que ser tomado en cuenta porque en cierto momento lo que tenemos en términos de en, en términos de problemas, si se quiere, es que pueden llegar a ser numerosos en términos de la incorporación de nuevas redes o de microredes. Casi que nosotros tuvimos que involucrar los generadores de jardín, que como también se les llamó, en donde los ciudadanos hacían, por ejemplo, producían energía en vez de producir tomates o huertas comunitarias, se dedicaban a la producción energética. Entonces vamos a tener que tener un pensamiento muy orientado al futuro y tenemos que así anticiparnos, porque a veces podemos tener una mentalidad muy simplista que nos impide ver oportunidades y otras situaciones. Todo esto ha crecido a pasar a ser una comunidad mucho más consciente en términos de las complicaciones regulatorias. Entonces, las microredes en sí, por supuesto que también representan desafíos. Y ese campo de juego igual para todos no es solamente uno de estos desafíos, como pueden ver. Hay que establecer esa igualdad de condiciones para que pueda darse una cooperación justa y eficiente entre las comunidades y las deseos tradicionales, pero esto es un desafío. El control de red que se necesita cuando uno pasa las operaciones de las microredes es también un desafío tecnológico. Uno tiene que establecer y organizar un nodo que funcione perfectamente. Se necesita involucrar expertos. Yo he tenido la posibilidad de traer expertos en estos años que llevo trabajando con la distribución, pero tenemos que anticiparnos a los cambios, a la fluctuación del suministro energético, de algo que es, eso es algo que tiene que tomarse en consideración también. Uno de los elementos respecto a la integración de la generación local, como ustedes saben, no es simplemente el hecho de controlar y alinear la carga al, a la energía eléctrica que se genera localmente. Eh, que puede ser integrado a la red principal, sino que también es algo que a los distribuidores se les pide
prepararse. Es casi como que una homogeneidad en la frecuencia de la electricidad que están generando. Y esto a veces va más allá de lo que de lo que representa las expectativas generales. El resto que ustedes ven aquí en esta diapositiva se explica por sí solo. Sin embargo, uno de los últimos incisos en esta diapositiva es muy importante y es muy importante traerlo a colación. Nosotros creemos que los proyectos de demostración podrían contribuir muchas ideas importantes a este tema y también podrían proporcionar lineamientos con base técnica para la implementación de activos de energía descentralizados. Esta es una invitación. Antes de establecer una microred, realmente fuertemente sugerimos a nuestros accionistas, a todos los actores, que hagan una implementación muy limitada y pruébenla. Pruébenla con los reactores cómo reacciona con las DSOs, si es un proyecto que está por fuera de la red, y mantengan ese canal de comunicación abierto para poder irse hacia atrás cuando opten por una opción u otra antes de entrar en inversiones masivas. Hagan tantas pruebas como sea posible. Las microredes son fantásticas. Las microredes son increíbles. Y la verdad es que lo hemos visto en algunos proyectos que hemos desarrollado. Estos son los 4 sectores, esto no es nada nuevo, que son también los pilares de la lógica de las microredes. Flexibilidad para la estabilidad de la red DSO, eso es esencial, es un servicio esencial. Es un sistema inteligente que necesitamos para que las redes inteligentes puedan funcionar. Hay que cambiar la capacidad de la energía de tensión media hacia el futuro, lo que significa que el flujo de energía puede ser utilizado como una táctica, como una inversión táctica hacia los integradores en áreas remotas donde la solución más eficiente. Esta es una como el continente de la Tierra. Esta es una de las razones reales por las cuales necesitan realmente microredes. Las a que lean por sí mismos, ya que esta presentación está a su disposición y va a ser compartida con ustedes. Pueden leer con más detalle, pero en este aspecto me gustaría también llamar su atención hacia este paisaje que cambia muy rápido y que nos enfoquemos también en las implicaciones de un par de estos 5 puntos que la EDSO ha traído para ustedes aquí. Tenemos entonces el punto 1. El punto 1 es algo en lo que estamos trabajando, es algo también en lo que estaremos trabajando en nuestras relaciones con las microredes. Tenemos que crear un nuevo tipo de actor en el mercado. Dentro de el mercado complejo energético, pero esto tiene que respetar la sostenibilidad económica, asegurándonos de que el costo no sobrepase los beneficios. Es un concepto muy simple. Tendremos que tener proveedores con flexibilidad, por supuesto, y también tendremos que tener agregadores que pueden estar trabajando con proveedores de flexibilidad que podrían estar trabajando a su vez con
con propietarios y operadores de almacenamiento, todos ellos, junto con los DSOs normales, en un paisaje regulatorio que ya está cambiando en este momento y que sin embargo todavía no está optimizado. Estamos mirando maneras de cobros por complejidad en las redes, que esto podría también impactar otras redes de dimensiones ya urbanas. Entonces, el punto es que todo esto tiene que ser sostenible en términos de inversiones, en términos de OPEX, en términos de regulación que tiene que acompañar a la microgeneración. Las otras 4 son peticiones básicas incluso que nosotros trajimos a los reguladores europeos. El último particularmente es muy importante. Estamos preparados. Estamos listos para tener colaboraciones innovadoras con comunidades energéticas locales para resolver todas estas contenciones. Pero todo esto tiene que ser llevado a cabo de manera completamente transparente. Lo que sigue es este artículo que les estoy mostrando aquí. Ya lo había mencionado al principio, ya había aludido a él al principio. En este artículo recopilamos, más allá de la elaboración que yo les he dicho, hasta ahora, 9 casos de uso. Pasamos de redes inteligentes de baja tensión, que han sido desarrollados por EVN y NO. EVN y NO es la red de distribución energética de la región baja de Austria. Es el primer caso de estudio que tenemos en nuestro artículo que les estamos mostrando en pantalla en este momento. La red EVN también desarrolló un grupo de microredes en Austria. Y es, como les mencioné, uno de estos casos de uso de EVN. En EVN tienen casos de estudio muy interesantes. Ahora tenemos a HEDNO, de número 3, que es una DSO de red líder que desarrollaron el programa FP6. Es un proyecto europeo que se llama More Microgrids o más microredes. Este, en particular, contiene microprácticas, por llamarlas así, muy interesantes, que es muy interesante tener en cuenta en perspectiva. Aliander, el número 4, es uno de los DSOs líderes en Holanda y ha desarrollado el proyecto Zone. Zone es un concepto de microred que incorpora la generación, la distribución y el reenrutamiento de excesos energéticos de vuelta hacia la red, que usualmente llegan al almacenamiento. En él es el distribuidor italiano líder que participaron en el proyecto Connect. Connect era la prueba de la conexión entre las microredes TSO y DSO, que en un ambiente completamente operativo y en un sistema completamente operativo. Iberdrola, ustedes conocen el nombre, es uno de los líderes españoles, como los equivalentes de Enel allí en España, que desarrollaron para este paper, para este artículo, desarrollaron una serie de proyectos de reporte
junto con otros que hemos recopilado en el artículo acerca de características de las microredes. ION es un grupo en Alemania que participó en Interflex. Interflex es otro proyecto europeo y mediante él demostraron el uso de la producción y distribución localizada teniendo en mente los conceptos de flexibilidad de red y de flexibilidad de distribución. NiceGrid es una red que NiceGrid significa buena red y no solamente porque significa buena, nice, sino que se refiere a Nice, a Niza, la ciudad al sur de Francia. Y es un ejemplo muy efectivo de gestión de cargas a través de una microred, de la microred que se desarrolló allí. Enetis es otra serie también de autoconsumidores autónomos, autoproductores autónomos también que recopilamos en esta experiencia. Y entonces, son 9 proyectos, todos los proyectos integran la generación energética, la mayoría de ellos renovable. Todos los proyectos integran la flexibilidad por medio del almacenamiento o del DSM, de la gestión de demanda. Algunos de ellos integran la energía a ciertas energías, por ejemplo, al gas y cualquier tecnología que puedan hacer uso la hacen para poder hacer esa integración, para utilizar esas sinergias con una optimización de fuentes energéticas híbridas para flexibilidad. Todos los proyectos utilizan una optimización central y local. Entonces, tienen control, es una característica específica de una microred y todos utilizan comunicaciones de banda ancha con todos los activos dentro del sistema de control del proyecto. Utilizan tecnología operativa, utilizan ICS de manera separada por el operador de microred, que también es utilizado para controlar el sistema de distribución en el proceso. Entonces, obviamente, no pude basar mi presentación yendo en detalle y a profundidad de cada uno de estos proyectos, que es un verdadero infortunio. No queremos distribuir esto al público general tampoco porque no es algo que deba hacerse público, contiene muchos secretos de la industria, pero sí podemos contarles de estas experiencias y dónde pueden leer en mayor detalle. Entonces, tenemos DSOs que invierten en las microredes. Y por supuesto están en constante comunicación con nosotros y también con autoridades reguladoras. Estamos abiertos a cualquier tipo de confrontación, a cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de conversación que venga de parte de ellos para compartir experiencias. Si vienen de otro lado, respecto a la constitución de una microred, también estamos abiertos. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Me disculpo realmente por el par de interrupciones que tuvimos y espero no haberme pasado demasiado de mi tiempo. Yo sé que ya me pasé 10 minutos. Le regreso entonces el comando de esta presentación o el liderazgo de esta presentación a nuestros coordinadores en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Excelente tu presentación. Tuvimos algunos inconvenientes, pero son gajes del oficio en esta cuestión virtual. Agradeciendo tu presentación nuevamente. Vemos que tienes bastante información y que seguramente ya para lo que es el curso avanzado podremos conocer más en detalle todos esos secretos que tienes allá en ese documento. Desde ya pues te estamos invitando para ello. Dio una muy buena presentación en el sentido del cambio del paisaje con estas nuevas formas de realizar
las microredes para integrar todo lo que conocemos como recursos energéticos distribuidos. Nos dio muy buena información respecto a lo que tenemos que tener en cuenta desde la parte de planeación, desde la parte de lo que es el cálculo de los beneficios costos para que sean sustentables, lo que tiene que ver bajo el punto de vista de la regulación para que realmente se conozcan derechos y deberes de cada uno de los diferentes actores y lo más importante, que se pueda hacer una integración de todos ellos en una forma clara y transparente, también que todo eso va relacionado con la misma información que se pueda tener para ello. Hay una pregunta acá, una pregunta antes de que se vaya, Roberto, que hicieron de acuerdo con la experiencia europea, ¿cuál ha sido el mayor desafío en la integración de las utilities y los promotores de microredes, tanto en zonas interconectadas como en las no interconectadas? Puedes preguntarle. Bueno, les voy a dar una respuesta muy poco popular. Y yo, por supuesto, tengo plena conciencia de lo que digo. Muchas veces lo que sucede es que los actores claves en el proceso de toma de decisión respecto a una microred, en la red o por fuera de la red o como sea, digamos, el representante en sí de la comunidad en donde la microred podría ser beneficiosa, usualmente es una opción colectiva, pero estos colectivos no son tan maduros respecto al significado exacto. Es decir, no son lo suficientemente maduros o no están listos tácticamente y casi que tienen cierto recelo a la hora de entender el valor industrial de una microred. Este es el problema principal con esa integración. A ver, eso es como la manera más educada de decirlo. A veces las expectativas de las comunidades van más allá de las posibilidades técnicas de las comunidades energéticas o de microredes. Dicho de manera más simple, todo lo que las microredes proporcionan, a eso se le suma el hecho de que quieren una conexión, ¿cierto? La comodidad de la energía eléctrica está ahí. Se pueden conectar y pueden ellos quieren la posibilidad de que aprieten el switch y que se encienda la luz, ¿cierto? Pero el problema con esta integración es que a estas microredes les falta esta pericia técnica. A eso se le suma que las microredes también las empresas de servicios públicos esperan que estas microredes vengan con microprecios. Y esto también es un problema por sí solo. Por supuesto, hay costos operativos, hay costos de mantenimiento. Esto es un servicio al cliente. Tenemos entonces la medición, tenemos el cobro, la facturación, etc. Aquí, lo real es, hay que informarse muy bien respecto al público que vamos a servir, a los suministradores que vamos a utilizar. Necesitamos conocerlos muy bien para poder establecer esa microred y su conexión. Y tiene que haber transparencia en términos de la economía. Es decir, transparencia en términos de cuál es la inversión, cuál es el alcance cuál es el costo proyectado y cuál es el valor añadido real que se trae a la mesa, que es traído a la mesa o que es llevado más bien hacia el usuario final. Este es el principal problema
la principal fuente de malos entendidos en ese proceso en particular con empresas de servicios públicos y microgeneradores. No sé si esto responde a la pregunta, pero antes de pasar a los aspectos técnicos, vayan a la parte suave del concepto, vayan a los otros aspectos periféricos, conozcan ese ecosistema alrededor de las microredes, conozcan a sus generadores, porque es un microambiente, sí, pero más que un microambiente, es una comunidad de la que estamos hablando. Tiene actores sociales y tiene ciudadanos y usted va a proporcionarles un servicio a ellos. Incluso si usted es un DSO, hay que considerar microredes particulares o ya sea que se trate de una comunidad estableciendo una microred para mejorar el servicio eléctrico, hay que conocerlos muy bien. Y también, si puedo concluir también esa respuesta, y por supuesto, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí.